Lek ay noptesvane ansviniketik bayeshta piselik ichaspat bala botanik binas kuantik la yutikito meleshko pohotik chaos baluk ayun tejone lom mugo benkotan meleshko pohotik chaos baluk yun te kopkayehtik te belux pasó te instituto multidisciplinario yun especialización. Maestras y maestros, como lo dije en mi lengua madre, maya tzeltal de Chiapas, muy buen amanecer a todas y todos. Mi corazón saluda y reverencia la grandeza de sus corazones. Una particular forma de saludo, por supuesto, desde el maya tzeltal. Así que desde mi corazón un abrazo a todos y agradecer, por supuesto, la invitación del Instituto Multidisciplinario de Especialización. Como lo decimos en maya tzeltal, el agradecido soy yo por ser tomado en cuenta y exponer algunas ideas y compartirlo con ustedes. Y sobre todo que durante estos días tendremos la oportunidad, por supuesto, de reflexionar juntos en comunidad de aprendizaje. Me parece que es importante verlo así, con todos los, por demás decirlo, grandes ponentes que el Instituto ha traído para este evento importantísimo para todos. Me parece que cada año el IME nos da sorpresas, no solamente por las cuestiones, por los eventos culturales, sino también por la calidad, por supuesto, de los ponentes. Y bueno, yo ahí doy mi grano de arena, pero me parece que por supuesto es una gran oportunidad comentarles que tuve la fortuna de estar con don Felipe Renova allá en Suiza, tuve la fortuna de discutir con sus ex estudiantes allá en la Universidad de Ginebra, y lo que me pareció importante, que sin duda lo va a decir acá, es que cuando yo le comentaba mis conceptos de competencia desde el maya tzeltal, me decía: Javier, lo que pasa es que, ¿quién ha dicho que todo lo que digo yo es la última verdad? Y me comentaba justamente de dónde se basa, por supuesto, para hablar de competencias. Bueno, por supuesto que sin duda ha sido una de las personas que hemos leído en los últimos años en México y, por qué no decirlo, en América Latina y en el mundo entero. Y bueno, a muchos otros más, amigas y amigos, doctor Tenti Fanfani, doctor Zabalza, doctora Margarita, y a todos, se me van los nombres, no soy tan bueno, mi amigo Gilbrán, que viene desde Cabo Verde, de África. De verdad que nos da mucho gusto a todos pues poder compartir en estos días temas sin duda importantísimos sobre la educación y la formación docente. Sin duda, hablar de educación y de los profesores es hablar de asuntos complejos, pero por supuesto que también implica pues hablar de desafíos y retos. Y de verdad que desde que me invitaron me sentí profundamente responsable de lo que hoy pudiera decir. Así que solamente quiero decirles que lo que voy a presentar es en el ánimo justamente de contribuir a la discusión y a la reflexión de temas que me parecen importantes, y si vemos el título de la conferencia, con 4 conceptos claves y una temporalidad. Lo que implica la ética, la alteridad, la educación, los profesionales, en un tiempo, en el siglo XXI. Y por supuesto, en el intermedio de la conferencia hablaré, por supuesto, de la educación intercultural, que es uno de los temas que he discutido en los últimos años con muchos colegas, nada más que en esta ocasión no lo tengo como un concepto general, porque de verdad que no quiero limitarme a priori a un concepto, porque resulta que luego lo cosificamos y entonces luego los conceptos van perdiendo sentidos, como pudiera pasar incluso con el concepto de competencias. Entonces me da cierto miedo justamente con el uso de los conceptos. Prefiero entonces que en el trayecto de la discusión podamos tenerlo presente. Bien, el plan de la conferencia lo he dividido en 6 partes. La diversidad en el contexto social, creo que ya pudimos ver con las imágenes que nos presenta el IME, algo que tiene que ver con lo que yo también quiero presentar aquí. La parte 2, la diversidad en el contexto escolar. 3, una aproximación crítico-constructiva del tratamiento de la diversidad. Y 4, como alternativa, la redefinición del pensamiento y los valores. Bueno, así lo he llamado yo, hacia otros horizontes paradigmáticos en educación y la formación de los profesores. Si bien voy a hablar de la ética y de la alteridad,
no me quiero quedar con dar mi grano de arena, estaré aportando, por supuesto, perspectivas de formación docente. Y el punto 5 tiene que ver con lo que yo le he llamado los elementos de la praxis docente para la atención de la diversidad. Y 6, tareas y retos de la educación para la diversidad. Y finalmente algunas conclusiones. Por el formato, por supuesto, a mí me gusta luego dar talleres y por supuesto que en esta perspectiva del desarrollo de competencias y lo que se ha llamado últimamente crear situaciones auténticas de aprendizaje, no lo vamos a poder vivenciar aquí, pero sí quiero adelantarme un poco, invitar a los que estarán con nosotros en nuestro grupo de trabajo de mañana en las conferencias interactivas. Hoy los que seguramente ya saben en qué mesa van a estar, los que van a estar con nosotros en nuestro grupo, pedirles, la verdad, mucha atención, los conceptos que vamos a desarrollar, porque vamos a intentar vivenciarlos mañana. Vivenciarlos mañana, vuelvo a repetir, no lo vamos a poder ver aquí, pero mañana sí vamos a intentar poner en práctica, movilizar los conocimientos, vaya, mañana con todos. Este es el plan que les presento. Y empezamos entonces con la primera parte, la diversidad en el contexto social. Si le pasamos por favor la diapositiva. Perdónenme. Miren, aquí lo tengo a la mano, mil disculpas. Ok, este es el plan que les presentaba. Bueno, ya leí de alguna manera el plan, pero tenemos entonces aquí la primera parte, la diversidad en el contexto social. La diversidad, como sabemos todos, es un hecho innegable y consubstancial al ser humano, tanto en la dimensión de individuos únicos e irrepetibles, como en la complementaria dimensión social o colectiva, donde nos desarrollamos mejor como individuos o seres autónomos y gregarios, interactuantes e integrales. La diversidad, pues, es la inscripción humana, es la realidad. Por donde nos movamos va a haber siempre diversidad. Aún donde hay dos, por supuesto que hay diversidad. La diversidad cultural y lingüística, pues, es una realidad tan vieja como la humanidad misma y tan variada y necesaria como la biodiversidad. Esto implica otra explicación que no me va a dar tiempo ahora a explicar. Esto, digamos, entonces, en el contexto social. La diversidad ahí está presente. Con toda razón, mi maestro que admiro mucho, don Luis Villoro, en alguna ocasión discutían el concepto con otros, con Adolfo Sánchez Vázquez y otros maestros míos, discutían el concepto de diversidad. Fue un tema complejo. La cosa es que al final dijeron, bueno, la cosa es que la diversidad es signo ya incluso de la posmodernidad, decían ellos. Es decir, se nos está diciendo que la diversidad está presente, ha estado presente, es hoy la diversidad y mañana es también la diversidad. En el ámbito social, pasemos entonces a la parte escolar. La diversidad en el contexto escolar. A la escuela, muchos, seguramente así lo conocemos, se le conoce también como la microsociedad, porque a la escuela van representantes de las familias, de la sociedad. De manera que si en un salón de clases hay 40 niños, fácil hay 40 formas de pensar diferentes en el salón de clases. Hay diferentes culturas, por supuesto, formas de pensar en cada familia, en cada hogar. Bueno, lo que también quiero traer aquí presente con todos es que el concepto de diversidad, que no lo vamos a explicar tan tal vez acotadamente, me refiero a un concepto de diversidad mucho más amplio, porque luego hay equívocos conceptuales, y bueno, yo mismo he dado talleres en todo el país y en América Latina, tuve la fortuna de estar en España, y muchas veces el concepto de diversidad, en algunos contextos mexicanos, por ejemplo, se queda en la idea de diversidad entre lo indígena y lo no indígena. Y yo quisiera que tuviéramos presente que la diversidad, a lo que me refiero yo, tiene que ver con esa gama de diversidades, género, capacidades diferentes, talentos diferentes, a todo lo que implica, en el sentido más amplio, la diversidad. Y por eso ven ustedes las imágenes. Las imágenes que vemos ahí, por ejemplo, de una niña Down y jóvenes en silla de rueda, hoy es una realidad en las aulas regulares. Ahí están presentes ya. Bueno, por eso decimos que es un reto, por supuesto, y si en el salón de clases hay personas de diferentes culturas, por supuesto que el reto es aún mayor todavía. Es aún mayor todavía porque el concepto mismo de lo que implicaría educación especial o necesidades educativas especiales puede no significar lo mismo para un contexto indígena, para un contexto urbano. Entonces, cuando tenemos a indígenas, a chinos, a japoneses, a alemanes en un salón de clases, la diversidad agarra mucha mayor profundidad
porque implica pensar justamente en la filosofía, la axiología y los valores de estos representantes de la comunidad o de la sociedad presentes en el salón de clases. Nuestro reto entonces es aún mayor todavía. Y tenemos la siguiente parte, es parte de esta presentación de la diversidad en el salón de clases. Y bueno, quise poner a propósito a esta niña que está pensativa. Tiene todo un contexto que no lo voy a explicar ahora, pero quiero que echen a volar su imaginación. Esa niña que está con su manita ahí como pensativa, echen a volar su imaginación. ¿Qué creen que le pasó a esa niña? Ahí lo voy a dejar ahí, un asunto que pasó en el ámbito escolar. Bien, lo que hemos presentado entonces es que la diversidad es una realidad. La diversidad es una realidad presente en el ámbito social y por supuesto en el ámbito escolar. Los niños van a la escuela, van con toda su forma de ser, su forma de pensar, su manera de ver las cosas. Yo siempre he comentado que el niño, en tanto que es parte de una cultura, de una comunidad, de una familia, va a la escuela con todo y su forma de ser. ¿O acaso llega, más bien sale de su casa y dice, ya me voy a la escuela? Llega a la entrada de la escuela y acaso dice, bueno, cultura familiar o cultura, te quedas tantito porque ya voy a entrar a mi salón de clases. ¿No, verdad? El niño entra al salón de clases con todo y su forma de ser. Ahí, producto de mis trabajos de investigación, por supuesto tengo algunos ejemplos que no me va a dar tiempo de darlos a conocer ahora, incluso ya los he dado a conocer en otras ocasiones, de cómo es tratado el sujeto diferente que va al salón de clases. Voy a pasar entonces rápidamente ya al punto 3, aproximación crítico-constructiva del tratamiento de la diversidad. Es decir, para vincular con esto de la diversidad, porque la pregunta sería, si siempre ha habido diversidad, ¿por qué ahora discutimos el asunto de la diversidad? La sospecha es que puede ser esta idea de cómo ha sido atendida la diversidad. En un contexto que envié a Argentina, le denominé la diversidad mal entendida y peor atendida. Analicen por qué habré dicho esto, tal vez lo dije muy duramente, pero bueno, eso es lo que yo comenté en este texto. Empecemos entonces en este intento de análisis crítico constructivo del tratamiento de la diversidad. Durán hace ya mucho tiempo decía, y hallándose los unos con los otros, no se entendían ni sabían qué se responder. Así está escrito, ¿verdad? Así describe Fray Diego Durán al encuentro entre europeos y nativos americanos. Los procesos de conquista y colonización han estado unidos a una persistente negación de plenos derechos a grupos marcados por la diferencia étnica y cultural, indígenas, mujeres, jóvenes, población afromestiza, etc. Esto lo dice la CEPAL. Y bueno, la diversidad cultural y lingüística, así como aquella de diferencia de género, etaria, religiosa, ideológica y de capacidades diferentes, entre otras, ha sido una realidad negada, mal entendida y peor atendida en las políticas públicas, lo que ya decía antes. Las políticas públicas en educación, salud, justicia, continúan siendo muy limitadas aún a la usanza homogénea y no responden a la pertinencia requerida, al contexto, al conjunto de los preceptos jurídicos que ya tenemos en esa materia, muchos avances en México, en América Latina y en el mundo entero. De manera que las políticas públicas han sido pues homogéneas. ¿Qué ha significado que las políticas durante mucho tiempo han sido homogéneas? Ha significado una visión monocultural de las cosas, ha significado una perspectiva monoparlante, una sola lengua. Las otras lenguas no valen, no tienen validez. Por lo tanto, políticas públicas que muchas veces han sido excluyentes y etnocidas. Esto en las políticas públicas en general. Pero pasemos a los paradigmas de política pública en la educación. Por supuesto que no pueden estar exentos a esta situación que se ha vivido durante mucho tiempo. Las políticas educativas también han sido homogéneas. De manera que, y esto ha permeado por supuesto el currículum, donde no hay posibilidad de otras lógicas de construcción de conocimiento, o no hay la presencia de otras lógicas de construcción de conocimiento, por lo tanto, de otros contenidos escolares. Y no podían quedarse atrás los materiales educativos, incluso a propósito de género. Estábamos revisando con unos maestros y a propósito de enseñanza de números. Entonces, en el salón de clases, producto de los materiales mismos, estaban puros niños, del 1 al 10, puros niños. Y una niña pregunta, oiga maestro, ¿y por qué no pusieron una niña? Porque los dibujitos de los números eran puros niños.
Entonces, ¿cómo están sesgadas justamente incluso en los materiales didácticos la perspectiva no de equidad de género, más bien de exclusión al diferente? Y bueno, decíamos, la formación docente no podía estar también exenta de esta perspectiva monocultural, monoparlante, monolingüe de la perspectiva educativa. De manera que podemos decir que el modelo educativo pues ha sido reproduccionista, transmisionista y excluyente. Veamos rápidamente, maestras y maestros, el impacto en los maestros directivos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Lo que a continuación voy a presentar es producto, déjenme decirles, del análisis con maestras y maestros de diplomados que llevamos a cabo en 7 estados de la República. Y van a ver, por supuesto debo adelantarme, ustedes seguramente no lo ven así porque bueno, desde el momento mismo que están aquí, tiene que ver con su responsabilidad y su compromiso con la educación. Lo que quiero decirles es que al inicio de nuestros diplomados, nadie reconocía nada. Todo el mundo decía, pues es que estamos bien, hemos llevado diplomados y yo llevo un doctorado, dice uno, yo llevo una maestría, estamos bien. Y de repente dice un compañero, pues puede ser que tengamos muchos conocimientos, pero ¿cómo activamos esos conocimientos en la práctica? Me pareció una buena pregunta del colega en el diplomado. Entonces, muchos de lo que voy a presentar son reflexiones con maestras y maestros, pero después de por lo menos 2 módulos de sensibilización, porque nadie reconocía nada, pero bueno, me interesa pues presentarlo con ustedes. El impacto en los maestros y directivos. Muchas veces decían los compañeros de los diplomados, nos interesa más que los alumnos aprueben el examen. Yo creo que de los que estamos aquí no nos pasa eso, pero bueno, que sirva para la reflexión. Eso dijeron los colegas. Otras veces consideramos al alumno más como amenaza que como lo mejor de una sociedad, o poco apto para tomar decisiones por sí mismo. Es decir, la perspectiva que muchas veces, no lo vamos a generalizar, que tenemos los maestros de nuestros alumnos. Incluso me atrevo a pensar que incluso de nuestros hijos. La perspectiva que tenemos, las expectativas que tenemos del otro, llámese hijos, llámese alumnos, llámese compañero maestro, compañera maestra. El maestro es el que sabe, no así el alumno, que está ahí para aprender y responder cuando se le pregunta y no para otra cosa. Maestros y directivos nos hemos convertido, esto me pareció desgarrador cuando lo dijeron, pero lo discutimos. Maestros y directivos nos hemos convertido en entes pasivos, consumidores del conocimiento y los valores que producen otros. Que sirva para la reflexión, vuelvo a repetir. Nos traiciona esta maquinita, no quiere conmigo. A ver si aquí enfrente, ya me pasé. De por sí que el tiempo nos está… Bueno, ahí vamos. Decían, en ocasiones nos encontramos desmotivados como profesionales y como personas. Nos encontramos desmotivados. Yo me acordé entonces de un trabajo de investigación en Argentina, que decía incluso donde muchos de los maestros incluso se sienten solos, no se sienten acompañados por el sistema. Y bueno, los maestros en los diplomados lo dijeron así. El aprendizaje implica repetición mecánica y momentánea, es dogmático, vertical y rígido. En una perspectiva me parece por demás autorreflexiva de los maestros, me parece que llegamos a un punto realmente crítico y analítico con los maestros en el diplomado. Caemos muchas veces en la heteronomía profesional versus autonomía que repercute luego en el alumno. ¿Qué significa la heteronomía profesional? Decía uno de los participantes del diplomado. Es que nosotros los maestros solamente hacemos la instrucción que nos da el supervisor y ya no tomamos decisiones con autonomía para hacernos responsables de lo que pasa en la escuela y el salón de clases. Estos son pues sujetos heterónomos, el que hace las cosas porque alguien le pide que haga las cosas. Como pasa a veces en la casa, ¿no? El niño, está la basura ahí. Si no le dices, no levanta la basura. Ahí está. Hasta que decimos, ahí va el chicote. Oye, o lo levantas, te va a echar un chicote. ¿No? Es decir, sujetos heterónomos. ¿Qué significaría un sujeto autónomo, responsable? Lo vamos a ver más adelante. La escuela y el maestro asocian pobreza económica con pobreza cultural y consideran niños inferiores y con déficit a aquellos con diferencias culturales y lingüísticas. La escuela a través del maestro no propicia un aprendizaje reflexivo, no se desarrollan competencias, no se estimula el trabajo en equipo.
Yo les preguntaba, ¿y por qué metemos lo de competencias? Y decían, maestro, pues que ahorita todo el mundo habla de competencias. ¿Y qué significa hablar de competencias? Bueno, eso fue otro cuento, no me da tiempo ahorita explicarlo, pero sí metieron el concepto de competencias ya. Dice, no desarrollemos competencias en los niños. La escuela solo informa, esto me pareció también desgarrador. La escuela solo informa y no forma. En cierta medida se podría decir que domestica. Qué duro, ¿no? De verdad, en el taller me pareció, dije yo, voy a requerir de un psicólogo aquí. Pero no, no fue necesario. De verdad fue un alto nivel de discusión. Vuelvo a repetir, no en el primer módulo con los diplomantes, fue después de un proceso largo. Mañana los que van a estar en mi grupo les voy a explicar el proceso de la capacitación que llevamos. Los maestros sabemos mucho acerca de la educación, lo que ya decía, tenemos muchos conocimientos, pero no siempre los aplicamos. No propiciamos la reflexión, la comprensión, ni el uso activo del conocimiento, que es lo que ya decía yo. Bien, todo lo que ya comenté y salió en el diplomado, bueno, aquí que me corrija el doctor Fanfani, pues, en su trabajo de investigación, fíjese lo que dice el doctor. Las reformas en materia de formación docente se fundamentan en una perspectiva determinista y estructuralista que considera a los maestros como simples autómatas que actúan en función de efectos de determinados ordenamientos objetivos. Me parece que lo dice el doctor, tiene estrecha relación con lo que autocríticamente dijeron los propios maestros en el diplomado. Pero de verdad, déjenme decirles que costó para que llegáramos a una metacognición y a una autorreflexión y a una autoevaluación en el taller. ¿Por qué? Me decía uno de los compañeros, lo que pasa es que en los talleres que vamos, estamos acostumbrados a que nos dicen, saquen su libro, hagan equipos y lean y expongan. Pero aquí estábamos aplicando la pedagogía del cuestionamiento. Incluso nos basamos de la perspectiva socrática. Entonces es otra cosa, ahorita lo vamos a comentar. Bien, pasemos rápidamente ahora el impacto en los alumnos. El impacto en los alumnos. Existe un alto porcentaje de reprobación y deserción. Ustedes eso analícenlo, por favor. Pero en muchos contextos sí hay demasiada reprobación y mucha deserción. Aumenta en los jóvenes los accidentes y las lesiones asociadas muchas veces al consumo del alcohol y estupefacientes. Tal vez en primarias no, últimamente en secundarias, no solo en nuestro país. Eso es generalizado. Y vean la última parte. Crece la violencia infantil y juvenil, desde las etiquetas, los estereotipos, el bullying en las escuelas, hasta los jóvenes que pasan a engrosar la delincuencia. Yo no sé de cierto si eso puede ser así. Gracias, mi estimado, gracias, muchas gracias, muy amable. Si eso puede ser verídico en todos los contextos, pero lo pongo para la discusión, por supuesto. Estamos entonces, le pasamos por favor, abunda la apatía materializada en el desencanto por la democracia y sus instituciones. Esto fue producto de una conferencia que di con jóvenes en Colombia. Lo dije de la siguiente manera: abunda la apatía materializada en el desencanto por la democracia y sus instituciones, en la adscripción a prácticas inducidas de consumismo y violencia, en la pereza mental para asumir su pasado y vivir su propia identidad de jóvenes, en el presente, en la indolencia para imaginar su propio futuro y poner manos a la obra. De manera que de todo lo que estoy comentando, diversidad, y todo lo que estoy comentando, un intento de análisis crítico sobre lo que pasa con la diversidad, lo quiero resumir en dos partes fundamentales. Que el alumno en general y el indígena en particular está sujeto a una doble vulnerabilidad, que lo vuelve maleable y frágil. ¿A qué nos referimos? A la vulnerabilidad antropológica y la vulnerabilidad ideológica. Cuando decimos vulnerabilidad antropológica, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que nos llegan informaciones de otras partes, de otras culturas, y decimos, sí, lo mío está mal. Es decir, somos vulnerables antropológicamente y no valoramos lo propio. Qué maravilla vimos hace un momento de Oaxaca. Y ojalá dijéramos y nos impresionáramos, qué maravilla de lo propio. Y que eso nos lleve, por supuesto, a impactarnos y a impresionarnos la perspectiva de otros. Por eso es importante hablar de alteridad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablar de vulnerabilidad antropológica, en resumen, es y tiene que ver con la idea de creencia hacia otros y no creer en nosotros mismos, sino creer lo que nos llega de fuera. La vulnerabilidad ideológica. En este encuentro de jóvenes del que yo les hablaba, hay un buen ejemplo. En este encuentro de jóvenes, eran como 40 en el grupo, se para un líder. El líder dice, a ver, compañeros, yo creo esto y esto y esto. Y todo el grupo dijo, sí, porque ya habló el líder.
A eso me refiero yo, la vulnerabilidad ideológica, que no hay muchas veces la capacidad autocrítica, de autoconciencia y tomar la participación. Oiga, compañero, no estoy de acuerdo con lo que comentaste, por esto y por esto, con argumentos. No, aceptamos todo lo que llega. Bueno, pasa en los partidos políticos. Llega alguien y nos chorea y decimos sí. Tal vez estoy exagerando demasiado, ustedes seguramente no caen en eso, pero sirva otra vez para la reflexión. Es decir, tenemos que ser autocríticos, analíticos de lo que nos dicen, de lo que nos proponen. A esto me refiero entonces que creo yo que hoy en día en el siglo XXI, los sujetos, no solamente los jóvenes, los niños, sino creo que todos estamos posiblemente ante esta doble vulnerabilidad, a la vulnerabilidad antropológica, a la vulnerabilidad ideológica. Y en concreto con la población indígena, me parece que sucede a menudo, que muchas veces no apreciamos lo propio y valoramos lo otro. Pero bueno, me da mucho gusto que hoy en día creo que está cambiando la percepción. Me da mucho gusto el orgullo con que muchos jóvenes indígenas hoy hablan su lengua y su cultura. Rápidamente debo decirles un ejemplo de jóvenes de mi comunidad, de mi pueblo, que estaba yo diciéndoles, a ver, formen un grupo y lo cantemos en lengua indígena. Entonces se forma el grupo y se acerca uno de los jóvenes que ha dicho siempre que no habla una lengua indígena. Y le dice a los integrantes del grupo, oigan, yo quiero ser parte del grupo. Y le dicen, no, porque tú no hablas una lengua indígena. Resulta que este joven siempre negaba hablar la lengua indígena. Le dicen entonces, tú no puedes porque aquí necesitamos que todos hablemos la lengua indígena. Y dice el joven, no, sí sé. Bueno, pues te vamos a probar. Para no hacerles largo el cuento, la cosa es que este joven hoy es el solista del grupo, Rock Celtal. Es el solista, entonces al ser el solista es el que canta en lengua indígena y es el que antes de cantar explica la importancia y la profundidad de la lengua indígena, la lengua materna. Qué cambio tan extraordinario, a mí me pareció fascinante pues. Bien, ahondemos un poco más pues, y en la actualidad, pensemos un poco en el presente, cara a cara con el que es diferente a mí, en color de piel, religión, cultura, etcétera. En la actualidad, ¿sabemos qué responder a una situación como la descrita por Durán? O sea, dejemos de lado eso ya. Hoy en el siglo XXI hay diversidad. ¿Sabemos cómo actuar ante el otro diferente? Más exactamente, ¿podemos alternar, cambiar un momento nuestra perspectiva por la del otro? Les pregunto, cada quien nos cuestionemos. ¿Podemos considerar su punto de vista, su concepción del mundo, sus intereses, su cultura o sus costumbres, sin dar por supuesto que mis ideas son mejores a las únicas posibles? ¿Podemos? ¿Estamos capacitados para eso? ¿Qué hacer en la educación? ¿Cómo le podríamos hacer? Le pasamos, por favor, ya aquí agarré, perdón. En la era actual de hipercomunicación y superabundancia de información, es decir, la llamada sociedad del conocimiento, ¿qué está sucediendo? Son mis puntos de vista. Al parecer, pues, doy mis puntos de vista. Vivimos en el aislamiento, el individualismo, el egocentrismo. Si nos va bien, nos creemos autosuficientes. Si nos va mal, es culpa del semejante que no nos comprende, nos trata mal. El otro es el bárbaro, el incivilizado, el potencial enemigo, el posible delincuente. La alteridad se entiende como alteración. Lo ajeno es visto como enajenación. La diferencia es contemplada cual deficiencia. Y muchas veces despreciamos las culturas y las lenguas de los otros. Borramos y negamos la alteridad. Asimismo, creo yo, en el siglo XXI, no es casual que Edgar Morán haya dicho que estamos dejando de ser homo sapiens en el siglo XXI para ser homos delirios. Lo dijo muy duro, ¿no? Así lo dice él, Morán. Estamos dejando de ser homo sapiens para ser en el siglo XXI homos delirios. No sé de cierto si eso es, cada quien que lo analice. Nos desentendemos o vemos con indiferencia la ecología, la pobreza, el hambre. Los problemas de los otros nunca son de nuestra incumbencia y responsabilidad. Vivimos una sociedad de consumo indiscriminado. Todo es desechable o pronto se vuelve viejo y pasado de moda, incluyendo los valores y las virtudes. Vemos la vida como si tuviera que ser forzosamente una lucha competitiva por la existencia, la ley de la selva. Y tenemos aquí unas imágenes a propósito de pobreza. Quise poner esto acá, tal vez faltaría un contexto, bueno, el contexto mexicano, el contexto africano, pero no solamente en el mundo entero, ¿qué está pasando? ¿Cómo actuamos y qué pensamos de esto que pasa en el mundo entero? ¿Y qué podemos decir de la ciencia?
La ciencia que deriva del positivismo no reconoce los valores superiores, como la conciencia espiritual, los sentimientos de amor, las necesidades estéticas, el sentido de la igualdad, la imaginación creadora, el respeto a lo diferente, la cooperación y la colaboración, el diálogo y la complejidad. Aprueba y promueve el individualismo, el egoísmo, la competencia, la rivalidad, la dominación, el consumismo, el control y el principio de supervivencia del más fuerte. Y a propósito de competencia, no lo voy a repetir ahora, pero el año pasado me acuerdo que hablé de las 3 falacias de la competencia. Muchos, los que repitieron, tal vez se acuerden, no lo voy a decir ahora, las 3 falacias de la competencia. Morán dice pues, en efecto, dice Morán, nuestra ciencia de hoy es elucidante, eso ni qué, enriquecedora, conquistadora, triunfante. Sin embargo, dice Morán, nos plantea problemas cada vez más graves referente al conocimiento que produce, a la acción que determina, a la sociedad que transforma. Porque sí, que las acciones transforman. Ojalá sea para bien. Nuestra visión, pues, estrecha nos impide ver las consecuencias de la hiperespecialización. Las industrias no se interesan más que en sus ganancias, no se ocupa de la contaminación. El científico inventa sin reparar en las consecuencias. El médico trata de curar partes del cuerpo del paciente sin tener en cuenta su totalidad y su dimensión humana. La etnofagia universal, una realidad pujante. Si antes hablábamos de la homogeneidad cultural, hoy a nivel global se habla de una etnofagia universal, es decir, una homogeneidad cultural mundial. Y bueno, ya que estamos en las imágenes y le pasamos tantito por favor, ahí está, ahí la dejamos, solamente para que veamos. Digo, lo traigo como imágenes, pero en la vida práctica seguramente ustedes han visto mucho más. La contaminación, las llantas, el agua, cómo se contamina. Lo estoy poniendo a propósito porque, bueno, ¿qué implicaría hablar del medio ambiente en la escuela? Creo que es un tema de suma importancia. Y bueno, si le pasamos eso por favor, nos está traicionando esta maquinita. A pesar de lo anterior, de cómo vemos hoy la diversidad, de cómo vemos, cómo tratamos lo que implica toda la diversidad, creo que hoy en el siglo XXI, en efecto, estamos también ante una crisis de los fundamentos del conocimiento científico. Estamos ante la crisis de los fundamentos del pensamiento, es decir, hay otros aportes ya, hay otras aportaciones sin duda importantes y que tiene que ver más con la educación en un sentido más humano, como dice el lema del IME. Y bueno, si no nos queremos quedar en el lamento y la visión trágica, porque pareciera ser que incluso pongo las cosas muy trágicas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, lo pongo a propósito para nuestra reflexión. Ahora hoy nos preguntemos lo siguiente, nos tenemos que plantear seriamente, ¿estamos satisfechos con lo que hoy somos y hemos construido en nuestra sociedad? ¿Qué esperamos de la educación? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para proporcionar una educación que prepare para vivir en una sociedad más plural, más democrática, más participativa e incluyente? Nos tenemos que cuestionar a fondo sobre la finalidad de la escuela y qué pretendemos de ella. ¿Cuál es el tipo de sujeto que pretendemos formar para nuestra sociedad? ¿Cuál es el sentido de lo que se enseña actualmente? ¿Sirve para el alumno? En efecto, ¿enseñamos competencias o promovemos competencias o solo procedimientos? Lo dejo como pregunta. ¿Cuál es el sentido de lo que se enseña hoy? ¿Para qué estamos educando? ¿Cuáles son las metas que deseamos conseguir? Tenemos que reflexionar juntos sobre el papel del maestro en la escuela y la sociedad. ¿Con qué competencias cuenta? ¿Qué competencias debe desarrollar él mismo y sus alumnos? ¿Bajo qué paradigmas? Con base a lo que hemos comentado, ¿qué es lo que se requiere en el siglo XXI? Bien, el punto 4, algunas alternativas, puntos de vista, que le he llamado yo, con todo lo que he comentado pues, la redefinición del pensamiento y los valores hacia otros horizontes paradigmáticos en la educación y la formación de profesionales de la educación. Y quiero empezar con lo que dice Einstein. Me parece maravilloso. Einstein nos dijo en aquel tiempo entonces, la locura es seguir haciendo una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven lo que dice Einstein? La locura es seguir haciendo una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. No podríamos de ninguna manera esperar resultados diferentes si estamos haciendo lo mismo, en la perspectiva de la homogeneidad, del tratamiento de la diversidad, que es real en los salones de clase. Don Pablo Latapí en su momento cuestionaba,
no nos comportamos como insensatos ante el sistema educativo, repitiendo rutinas que sabemos ineficaces. Y entonces él dice, no, arriesguémonos un poco más, especialmente en las áreas más abandonadas y postergadas del sistema educativo, como la educación rural y la indígena. Abramos nuevas vías al aprendizaje, a la manera como las escuelas se relacionan con las comunidades, a las funciones de los maestros, al uso de las tecnologías. Dice don Pablo Latapí, démosle una oportunidad a nuestra creatividad. Para lograr a lo que nos incitan Einstein y Latapí Sarre, sin duda se requiere pues no solo un cambio de percepciones y de maneras de pensar, sino yo creo se requiere un cambio en nuestros valores. Bien asumido un nuevo paradigma debe provocar un cambio de valores. ¿Cuáles podrían ser? De la independencia estéril a la interdependencia fecunda, de la competencia feroz a la cooperación, de la cantidad a la calidad, de la expansión a la participación creativa, de la dominación, el sometimiento y las ideas de la superioridad a la interrelación y la igualdad, de lo individual a lo colectivo, del crecimiento desmedido al equilibrio dinámico, de la familia nuclear a la familia humana. Y citando nuevamente a Morán, él dice que no hay posibilidad de transformar la educación sin transformar nuestro pensamiento arraigado fuertemente en nosotros desde hace 3 o 4 siglos. No hay posibilidad de transformar si no cambiamos nuestras miradas, dice Morán. Un nuevo paradigma en la educación ha de reflejar tanto los descubrimientos de la ciencia moderna como los de la transformación personal y transpersonal, más que focalizarse en el contenido de una información correcta como producto, dice Nicole. Pasemos rápidamente entonces ya con todo lo que hemos comentado, la primera, la segunda, tercera parte. Veamos entonces la ética de la alteridad y los aportes de la filosofía intercultural. Como número 1, veamos, la alteridad como concepto filosófico es el descubrimiento que el yo hace del otro a través de la interacción y el diálogo. Estaría hablando de lo que implica la ética de la alteridad. Pero bueno, cuando hablamos de diálogo, ojalá pudiéramos tomar, por supuesto, la perspectiva de Freire, porque Freire dice que el diálogo es recíproco encuentro humano, donde hombres y mujeres pronuncian su mundo admirable y al pronunciarlo se atreven a humanizarlo. Me parece que es un concepto fundamental, el concepto de diálogo de Paulo Freire, y Gadamer le agrega, se requiere hoy, dice, diálogo de escucha. Creo que enfatiza, un diálogo de escucha en la diversidad. Hablar de la ética de la alteridad, pues, significa ser capaz de aprehender al otro en la plenitud de su dignidad, de sus derechos y sobre todo de sus diferencias. Pensemos un poco entonces en nuestros alumnos, porque no se trata solamente de un profesor con alumnos, se trata sobre todo y de manera profunda de que en el salón de clases el profesor es un ser humano y, al igual que sus alumnos. Entonces, esto que dice, significa ser capaz de aprehender al otro en la plenitud de su dignidad, de sus derechos y sobre todo de sus diferencias. Desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él sin siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él. Su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que hago, dice Emmanuel Levinas. En la vida, dice Bakhtin, en la vida yo participo en lo cotidiano, en las costumbres, en la nación, el Estado, la humanidad, el mundo de Dios. Es ahí donde yo vivo valorativamente en el otro y para otros, donde estoy revestido valorativamente de la carne del otro. ¿Por qué somos profesores? Porque hay alumnos que dan sentido al concepto de maestro mismo. Es decir, que el otro nos impacta, el otro nos da identidad. Bueno, la pregunta es, si el otro nos da identidad, la pregunta otra vez a propósito de diversidad, ¿cómo tratamos a ese otro diferente? Si estamos diciendo que nos impacta y nos da identidad, ¿cómo lo tratamos? Sigue diciendo Bakhtin, yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Ahorita que dice con la ayuda del otro, me acuerdo entonces en aquellos tiempos cuando yo estaba en la primaria, mi maestro decía, cuando teníamos que hacer examen, a ver niños, por favor, no se vayan a copiar. Bueno, pues todo mundo a cuidar que no nos copiara el otro, ¿no? Me acuerdo muy bien que en mi salón de clases lo digo porque aquí dice con la ayuda del otro. Y es que, en efecto, desde mi punto de vista en la vida práctica, todos aprendemos de todos. ¿Por qué entonces en el salón me dice mi profesor, no se vayan a copiar? Entonces, ¿qué hacía mi compañero?
Llevaba un cartón grandote y lo ponía en medio. Su cartón. Entonces así, y cuando yo volteaba a verme tantito, subía más su cartón. Para que no lo vieran, ¿no? Pues debo decirles que hoy, ante las nuevas perspectivas, eso que mi maestro decía, no se vayan a copiar, hoy, ¿cómo lo conocemos? Como aprendizajes auténticos, colaborativos y cooperativos. ¿Por qué no puedo echarle un ojo al trabajo del otro? Puedo aprender de él. Bueno, depende, por supuesto, cómo lo tratemos y cómo lo veamos, ¿no? Hay trabajos, por supuesto, individuales, vinas, en fin, hay muchas posibilidades. El problema que veo yo es cómo en la vida práctica, en efecto, aprendemos todos de todos. Bueno, a veces eso justamente en la escuela no sucede. No siempre, por supuesto. La ética de la alteridad supone, pues, que puedo, dice Voltaire, ¿qué supone la ética de la alteridad? Tomando en cuenta, Voltaire nos dice que puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé a muerte tu derecho a ser diferente, a hablar. Supone también, dice Lyotard, que la validez de mis argumentos no desvalidan tus argumentos. Por eso es importante el diálogo, la discusión, la reflexión, pero no de entrada per se descuide y descalifique la legitimidad del otro, porque sí es legítimo en tanto que es parte de su experiencia, de sus conocimientos construidos social e históricamente. Entonces, Lyotard me encanta como lo dice, la validez de mis argumentos no desvalidan tus argumentos. En Maya Tzeltal, ¿cómo lo decimos? Tesmele luk opkayetike, más tagyas valpatimbes kopyayetik ansvinigetike. Meletek opkayetike un pahal aistoyolul. Meletek opkayetike un pahal ayipalul. Hayun akahuna huk tekudantike, hunashash benotik. Hich temhichas pastike, hichas kich batita muktalek, hichas lekubotitalek, hichas lekubtetik teslumaltike. En español, ¿qué estoy diciendo? A propósito de ética de alteridad, la filosofía maya tzeltal dice, la verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros, porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia profundidad, porque cada cual tiene su propia importancia. Entonces, es mejor que nuestros corazones caminen juntos, es mejor que nos llevemos muy en grande. Si así lo hacemos, entonces así traeremos el bien para nuestra comunidad. Dice el maya tzeltal. De manera que, tomando a Mazorco Irueta, dice, formar personas integrales que reconozcan al otro como un legítimo otro, que conozcan y aprecien su especificidad humana y su conducción de seres naturales que se saben en unidad con la naturaleza, el cosmos y la realidad total. Bien, la filosofía intercultural. ¿Por qué hablar de intercultural entonces? Algunos argumentos. Porque la diversidad es signo de la posmodernidad, como le decíamos al principio. Los contactos culturales son inevitables. Hasta ya en la comunidad más recóndita del pueblo indígena de Oaxaca, podemos encontrar ya Sky. ¿Sí o no? Entonces, los contactos culturales son inevitables. No podemos decir, oigan indígenas, quédense en su ranchería. No. Hoy en día, incluso con la migración, encontramos indígenas en todo el país, en Sinaloa, en Baja California. En todas partes están. Pero no solamente. En México, como país, tenemos sujetos de culturas diferentes de todas las latitudes del mundo. En Oaxaca, como ciudad, seguramente hay franceses, italianos, ingleses, indígenas, ¿sí o no? Es decir, cada vez somos más multiculturales y multilingües. Bueno, yo creo que más nos vale repensar cómo tratar entonces esta situación de la diversidad. Además, los fundamentos del conocimiento científico y la filosofía se encuentran en crisis, como le decíamos al principio. En segundo lugar, ¿por qué hablar de interculturalidad? Primero, porque la interculturalidad misma como filosofía reconoce la complejidad de las relaciones interpersonales e intergrupales. Además, reconoce que hay conflictos, y conflictos siempre van a haber. Y en el ámbito de la pedagogía, decimos entonces que no es malo per se que hayan conflictos, sino el asunto es cómo resolvemos los conflictos. Conflictos van a haber siempre. Entonces la interculturalidad no quiere acabar con los conflictos, más bien nos da herramientas para atender la diversidad y cómo enfrentar los conflictos. Y porque dice que la interculturalidad busca el conocimiento, el reconocimiento, la valoración y el aprecio de la otredad, del diferente. Además, la intercultura tiene el diálogo de escucha como elemento fundamental en el encuentro con el otro. Además, también la interculturalidad aporta elementos para aprender a vivir entre diferentes como un elemento más. Y la interculturalidad aspira a la construcción de una sociedad más plural, más democrática, más incluyente.
Además, la interculturalidad tendríamos que verla entonces como un proyecto social amplio, ante un proyecto de mundo y de humanidad que hoy aún mantiene su hegemonía. La interculturalidad denuncia los intentos totalizadores y etnofágicos. De manera que la interculturalidad, entonces, por sus aportes, tendríamos que verlo también como una oportunidad para la justicia social y el cumplimiento de los derechos de los otros. Una oportunidad para trascender el discurso falaz de la etnofagia. Asimismo, habría que verla como una alternativa de pensamiento y de valores para repensar y organizar el orden sociocultural y natural. De manera que, para concluir esta parte de cómo entendemos la interculturalidad como filosofía, habría que verla entonces como una auténtica ética de la alteridad, porque insiste, dice Luis Villoro, en la interacción justa entre las culturas. Pasemos a otra parte, hacia una interculturalidad crítica y constructiva en la educación. Un nuevo paradigma en educación, como la interculturalidad, aporta elementos más adaptados al ser humano. Un mejor conocimiento de su cultura, lengua, identidad, de su entorno social y de lo ecológico. Es decir, estamos hablando de la intraculturalidad. La educación intercultural tendría que apostarle al crecimiento de la identidad primigenia del sujeto. Además, la interculturalidad pugna por la pluralización epistemológica en la educación. Es decir, que en el salón de clases hay espacio para la construcción de conocimientos diferentes, pero asimismo para la reflexión y construcción de conocimientos de acuerdo con las culturas y lengua de los niños que están presentes en el salón de clases, o de su contexto social simplemente. Así pues, la educación se convierte en un espacio de diversidad y es gestora de la pluralidad epistemológica. La escuela, los planes y programas de estudio deben pues dar lugar a otras lógicas de aprendizaje y construcción de conocimientos. De manera que hablar de educación intercultural, ¿cómo la tendríamos que ver? Tendríamos que verle como un conjunto de procesos pedagógicos intencionados y vivenciales. Asimismo, la educación intercultural busca formar personas capaces de comprender su propia realidad, es decir, intraculturalidad. Asimismo, comprender la realidad de los otros niños, con otras culturas, y ser críticos consigo mismo y con los demás. Además, la educación intercultural, incluyente para la diversidad, forma para saber estar y para saber ser, para saber el saber y para saber hacer. Si me da tiempo lo explico más tarde lo que implica, y por supuesto tendríamos que verla, una educación intercultural que contribuya sobre todo a la transformación social. Alain Touraine nos dice que propugna por una educación que le llama a él la escuela del sujeto, orientada hacia la libertad del sujeto personal, a la comunicación intercultural y la gestión democrática de la sociedad y sus cambios. Este tipo de educación tiene tres principios fundamentales. Debe formar y fortalecer la libertad del sujeto personal. Atribuye una importancia central a la diversidad histórica y cultural y el reconocimiento del otro. Y conlleva la voluntad de corregir la desigualdad de las situaciones y oportunidades, mientras que el modelo clásico de educación partía de una concepción general abstracta de la igualdad. Paso rápidamente ya a cosas más puntuales. Algunos fundamentos pedagógicos y didácticos de la educación intercultural basada en competencias. Número 1, los fundamentos. Número 1, los educandos son seres humanos en formación, son los legítimos otros. Creo que es una condición importantísima que entender en el salón de clases. Son los legítimos otros. Si no vemos al otro como un legítimo otro, entonces lo vamos a tratar excluyéndolo tal vez, discriminándolo. Número 2, número importantísimo, los educandos proceden de una comunidad epistémica, de la cultura que sea, de la familia que sea. El niño procede de una comunidad epistémica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, por supuesto, que los educandos son portadores de cultura, conocimientos y valores. Si es así, ¿cómo los tratamos en la escuela? La escuela y el salón de clase, pues, son escenarios auténticos de diversidad. Y esto que voy a decir, que fue de las cosas que discutía yo con el doctor Perrenot, la base del desarrollo de otras competencias del sujeto en formación son sus competencias construidas primigeniamente. Desde mi humilde punto de vista, no podemos hablar de construir competencias en el sujeto si no tomamos en cuenta sus competencias primigenias, las que construyó en el hogar, en su cultura, en su familia, en su comunidad. Construir, bueno, no lo quería decir, pero rápidamente decir, pues, cuando lo que dije el año pasado, a propósito de las falacias de las competencias, es que todos nosotros tenemos ya muchas competencias.
justamente la memorización es una competencia. Bueno, hoy, si hemos enfatizado en la memorización, ¿qué otras competencias podemos desarrollar en el sujeto? ¿Acaso los llamados habilidades superiores del conocimiento? Lo vamos a decir más tarde. Y requerimos, por supuesto, de una evaluación y autoevaluación auténtica y formativa. De manera que tendríamos que ver de manera holística, sin fisura, lo que implica la enseñanza auténtica, el aprendizaje auténtico y la evaluación auténtica, que lo vamos a vivir mañana con otros colegas. Está antesito, pero bueno. Ok. Me voy rápidamente. Competencias clave para la educación intercultural y para la formación docente en el siglo XXI. Debo decirles que estos 3 elementos que tenemos acá es un análisis desde la perspectiva Maya-Tzeltal con otros elementos. Y tiene que ver con los hábitos docentes. Me voy rápidamente a la explicación. Saber estar y saber ser, ¿qué implicaría pues en la formación docente? Y que tiene que ver con los elementos que yo puse en práctica con el equipo de colaboradores de la investigación en los diplomados. ¿Qué significa formar profesionales desde la perspectiva del saber estar y saber ser? Una formación humana integral que atienda a los valores de la filosofía intercultural, los sentimientos positivos, el manejo adecuado de las emociones y de las relaciones interpersonales, saber vivir entre diferentes. Tener sentido del diálogo de escucha, el del respeto, de la solidaridad y de la colaboración y cooperación. Reconoce y valora su identidad personal y colectiva, autoconocimiento, autoestima. Reconoce y valora su identidad profesional, alto sentido ético de la profesión. Esto lo trabajamos en los talleres y mañana lo voy a trabajar. Muchas veces nosotros mismos no valoramos nuestra profesión docente. Muchas veces nosotros mismos decimos, ay, pues me metí al magisterio, no me quedó de otra. Si no lo hacemos nosotros mismos, ¿cómo queremos que los otros nos valoren? Pero esto requiere un trabajo no de lecturas nada más. Por lo que hicimos en los diplomados, no basta con decir, léete lo que dice de la reflexión de la práctica docente y la importancia de tu labor. Se requiere otro tipo de actividad práctica en el proceso de formación docente. Se requiere, por supuesto, un alto proceso de metacognición personal y profesional y que, sobre todo, en el proceso de formación se reconoce que los profesores conozcan, reconozcan, valoren y aprecien la diversidad. Es decir, un alto sentido ético de la alteridad y de la profesión. Saber el saber implica todos los conocimientos, por supuesto, teóricos que se requieren, ya no lo voy a explicar. Saber hacer tiene que ver con la movilización de los saberes. Es decir, tiene que ver con el desarrollo de competencias y tiene que ver con la creación de situaciones auténticas para el desarrollo de aprendizaje. Una didáctica general, didácticas específicas de la diversidad, los métodos y herramientas del saber acercar al conocimiento, es decir, para hacer noptes fané, como se dice en Maya-Tzeltal. Y por supuesto, una pedagogía y didáctica aplicada, herramientas aplicadas para la autoevaluación, la autorreflexión, la autocrítica, el autoaprendizaje, la creatividad, la búsqueda de información y la sistematización de la práctica. Y en fin, tenemos ahí otros elementos más sobre lo que le estaría implicando el saber hacer. En fin, en la actualidad, maestras y maestros, creo yo que se requiere de un modelo de formación que responda al del profesional reflexivo, autónomo y responsable. Cuando decimos autónomo y responsable, es que tome cartas en el asunto y no les vaya a pasar como aquel maestro que sale corriendo con tantas actividades, porque estaba del doctorado en un diplomado y sale corriendo, saca su coche y se choca y luego dice pinche poste. Una bonita manera de hacerse responsable de los actos, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica realmente hablar de un profesional reflexivo, autónomo y responsable? Asimismo, valora los orígenes, propósitos y consecuencias de su trabajo y reflexiona sobre el tipo de valores que hay que fomentar en las futuras generaciones. Y este es mi concepto que quiero compartir con ustedes. Para mí, un buen docente es alguien capaz de usar la exégesis y así interpretar lo que el alumno necesita aprender, para luego guiarlo, acompañarlo, apoyarlo, acercarlo al conocimiento, orientándolo hacia las fuentes donde se encuentran. El docente, pues, no es el que sabe y transmite el conocimiento, sino el que sabe dónde está. Entonces el maestro, para hablar del desarrollo de competencias, incita, estimula, provoca, alienta el corazón y la cabeza del alumno para guiarlo y acompañarlo al encuentro con el saber ser y saber estar, con el saber y saber hacer. Y bueno, elementos de la praxis docente para la atención a la diversidad. Tampoco lo voy a explicar ya, pero quiero que lo reflexionemos. Creo que como elementos de la práctica docente es importante que pensemos lo que implica el liderazgo y organización de la escuela. Sin duda es fundamental, yo creo. Lo que implica el trabajo de los profesores para la atención a la diversidad. ¿Qué significaría los niños, el clima de la escuela y el aula?
Veo que hay una conferencia, de hecho, de eso, seguramente ahí vamos a abundarlo. La relación de la escuela con padres de familia y comunidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje y el currículum mismo. ¿Y por qué es importante hoy hablar de metacognición, de metacurrículum o el famoso currículum oculto? Vamos a pasar toda esta parte, nos vamos por favor, para ir cerrando ya. Nos vamos, yo creo que ya hasta las tareas y retos de la educación para la diversidad. Creo yo que una primera gran tarea en la educación para la diversidad es promover que los niños tengan plena conciencia de la diversidad. El primer salto epistemológico. ¿Qué significa esto? Les pongo el ejemplo porque lo pongo siempre para a ver si así me explico más. ¿Qué implica promover el conocimiento de la diversidad en el salón de clases? Es probable que en Oaxaca mismo, en algunas escuelas, no sepan de los mijes y de los triquis. Es probable. Entonces es necesario que la escuela sea promotora de la diversidad cultural y lingüística del país, del mundo entero. Aplicamos nosotros unas encuestas en el DF a preparatorianos. La pregunta fue, ¿cuántos grupos indígenas hay en México? Dice un estudiante de preparatoria con actitud de duda, dice que yo sepa en México hay mayas e incas en México. ¿Qué nos dice esto? Que hay un total desconocimiento de la diversidad cultural. Y decimos entonces que no se puede valorar lo que no se conoce. La escuela entonces tiene que ser promotora de la diversidad. El segundo momento, el segundo salto epistemológico, no basta con conocerla, significa también reconocer la diversidad, que implica un salto epistemológico de alto nivel, porque implica ya la comprensión y valoración del otro diferente. Y por supuesto es importante experimentar la riqueza de lo diferente en intercambio real o virtual, el desarrollo afectivo y cognitivo del sujeto. Esto nos dice la neurociencia, que no basta con leer y escribir. La neurociencia nos dice que afectividad y cognitividad deben estar estrechamente relacionados. Hay estudios que dicen que el niño aceptado y se siente feliz con un clima agradable en el salón tiene mucho más posibilidades de aprendizaje porque su potencial se concentra en el aprendizaje justamente, a diferencia de aquel niño que es excluido en el salón de clases por ser un niño con discapacidad, por ser un niño indígena, porque no habla el español. El niño que es aceptado en un clima de aula favorable tiene más posibilidades de aprendizaje en el salón de clases. Bueno, por supuesto es hablar también del desarrollo de aprendizajes significativos, auténticos y situados. La implementación de un proyecto de escuela, el trabajo en equipo. Educadores formados para la atención a la diversidad y para el aprendizaje por comprensión y competencias. La docencia reflexiva, autónoma y responsable, cooperativa y colaborativa, por supuesto que es necesaria. Necesitamos también de un currículum incluyente para la atención a la diversidad. Los libros y materiales didácticos abiertos a la pluralidad epistemológica, a la diversidad pues. Generar, esto lo analizaba yo con unos compañeros, decimos, los tiempos cambian, la sociedad cambia, entonces la escuela y los maestros deberíamos cambiar también. Si creemos en nuestra identidad, tal como lo dicta el antiguo paradigma, por no decir paradigma, no podremos desarrollar nuestras insospechadas capacidades ni llegar a ser el genio que somos. Si el trabajo, el dinero y las cosas valen más que el ser humano, si encontramos normal que la educación esté en primer lugar al servicio de estos bienes, entonces tenemos una pobre visión de la persona, de la sociedad humana, desde mi punto de vista. Sin duda, en el siglo XXI necesitamos la generación de una educación, como dice el lema del IME, una educación con sentido humano y por supuesto una docencia inclusiva, comprensiva y reflexiva, y así generar cambios desde abajo para la transformación social. A manera de recordatorio, es necesario reconocer que la escuela y el maestro tenemos hoy un competidor formidable, los medios de comunicación y en especial la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión maneja grandes cantidades de recursos para maquillar la realidad, está muy vinculada con el poder político, transmite información de manera más atractiva que la escuela, cambia, se adapta de forma y no de fondo rápidamente a las demandas de los sujetos. Las y los niños asisten a ella voluntariamente muchas horas al día. No favorece el pensamiento competente, es decir, no favorece esta idea de formar mentes competentes. Fomenta escasamente las actividades físicas, intelectual, ética y estética. Promueve valores o antivalores como el individualismo, el derroche, la fama y el triunfo rápidos fuera de las instituciones educativas. Las personas que ahí aparecen no siempre suelen ser ejemplos de los que han triunfado en sus estudios. Y como mi tiempo se ha acabado, quiero que nos quedemos, por favor, maestras y maestros, con esta idea de Tonucci. El niño no es un futuro hombre o mujer o un futuro ciudadano.
Es, por el contrario, una persona titular de derechos con su modo de pensar y ver el mundo. ¿Y por qué lo comento? Yo creo que incluso nos ha pasado a nosotros mismos. Tal vez en casa decimos a nuestros hijos, oye hijo, ¿quieres ser alguien en la vida? ¿Alguien lo ha dicho? Si decimos, ¿quieres ser alguien en la vida? O sea que ahorita no es nadie. Fíjense lo que dice Tonucci. El niño no es un futuro hombre o mujer, o un futuro ciudadano. Es, por el contrario, una persona titular de derechos con su modo de pensar y ver el mundo. Voco la balita pisilic y chaspatia bala botanik. Muchas gracias.